Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcos Piña, soy abogado y en esta oportunidad quiero abrir un espacio de conversación a raíz de la publicación de un libro que nos invita a entender, a mirar de cerca y a comprender aquellas realidades que muchas veces se viven en silencio. En esta oportunidad me acompaña Gisela Vega, autora del libro El juego mental del terapeuta, que vamos a desmenuzar a continuación, no sin antes saludar a Gisela. Gisela, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Igualmente, Marcos, muchísimas gracias por la entrevista. Estoy contenta de poder contarte más sobre el libro El juego mental del terapeuta. Buenísimo. Muchas gracias, Gisela, por tu buena predisposición de estar acá con nosotros. La primera pregunta que me imagino ya te habrán realizado. ¿Qué fue lo que motivó a escribir este libro? Mira, yo tuve una experiencia difícil dentro de un ámbito que supuestamente debería ser seguro, que es la psicoterapia. Y esta experiencia se corta en la pandemia. Cuando entramos en pandemia, cada uno va pues a la casa, se corta la presencialidad y allí yo contacto con una nueva terapeuta a la cual le manifestaba lo que había yo vivido. Ella me da una perspectiva real de lo que era una buena terapia, cómo se llevaba para que sea de beneficio para uno mismo. Y yo empecé a tomar nota de todo lo que iba aprendiendo. ¿Ok? También ahí en parte es la misma personalidad de la terapeuta que siempre al final de cada sesión me decía, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Y ella no sabía que esa semillita luego iba a generar la creación del libro. Entonces yo decía, número uno, tengo que estar bien atenta en la sesión y también captar lo más importante de cada sesión. Perfecto. Y luego empecé a anotarlo a mano. Había bastante tiempo en el 2020 para eso, todos estábamos en casa. Y luego dije, con toda esta información, ¿por qué no hacer un libro que les sirva a las demás personas en base a esta experiencia no tan buena? Podríamos decir, desde tu punto de vista, Gisela, que la escritura, la redacción a puño y letra, podría ser un mecanismo de sanación. ¿Cómo lo ves tú? Sí, escribir de verdad que está probado, estoy segura que está probado científicamente que escribir abre nuevas posibilidades, nuevas rutas neuronales en nuestro cerebro para desaprender a veces algunas cosas y reaprender nuevas a mano. Tiene que ser porque ahora que estamos siempre usando el teléfono, es diferente que hacerlo de puño y letra, que Ujú. cada vez estamos escribiendo menos, ¿no? Realmente. A veces mandamos mensajes de voz, ya ni siquiera mandamos un texto. Y sí, es sanador también poner en palabras poco a poco lo que has vivido. Al principio te puede salir con dolor, incluso hay terapias hasta de dibujo, escritura, donde tú sueltas todo lo que has vivido y finalmente he ido yo cambiando una y otra vez hasta que sale el juego mental del terapeuta. He ido cambiando el mensaje, ¿no? Porque al inicio fue muy doloroso y salió una primera versión del manuscrito bastante dolorosa y luego ya afinándolo para que le sirva a las personas como algo positivo finalmente. ¿En qué momento de tu vida, en alguna etapa, tú te das cuenta de que escribir hace bien, que escribir ayuda? Muy buena pregunta, muchas gracias de verdad. En la niñez, mis padres, como la mayoría creo en la época en que yo crecí, eran muy autoritarios, eran personas autoritarias y consideraban desobediencia pensar diferente. Que eso no pasa ahora, ¿no es cierto? Pero en esa época sí. Mi padre nació en el 1930 y mi mamá en el 36. Entonces era otra mentalidad. Y pensar distinto era un acto que debía corregirse. Entonces, ¿por dónde yo sacaba mi individualidad? Por la escritura. Tenía unos cuadernitos chiquitos y en los cuadernos yo iba escribiendo cosas, iba escribiendo y luego los guardaba, pero no eran diarios, ¿eh? Eran solamente mis emociones, me siento así, me siento así, pienso esto, pienso diferente, pero por algún lado tenía que salir lo esencial de uno, ¿no? Podríamos decir que en su momento para ti la escritura no tan solo fue sanación, sino también un acto de rebeldía. Sí, totalmente, eso es lo que te iba a Rebelarse decir. ante un status quo Sí, sí, intrafamiliar. claro, porque no se podía verbalmente, pero yo decía, bueno, no, no con la madurez que lo digo ahora, pero por escrito había una Gisela muy distinta a la Gisela que tenía que decirle, sí, claro, como tú digas, papá, tienes razón, ¿no?
Entonces, esa individualidad creo que no se perdió. Y después también participé en algunas sesiones de lo que eran cuentos en el Dominical, del diario El Comercio, con cuentos, ¿no? Pero en mi casa eran muy estrictos y decían, si no hay primer puesto, ese hobby, por decir así, se abandona. Okay. Ya, no me daban mucho impulso a la creatividad. Sí. Hablemos un poco de tu libro, que es lo que motiva Sí, precisamente esta sesión, este conversatorio. No sí, nos gustaría que fuese como una entrevista, un interrogatorio fiscal. claro. ¿Qué significa para ti, Gisela, el título El juego mental del terapeuta? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, el título ahora veo de verdad que está pesando en el sentido de que puede ser un título fuerte, ¿no? El juego mental, ¿no? Uno dice, pero ¿de qué trata esto? El juego mental del terapeuta lleva ese nombre porque en un punto yo me doy cuenta que había sido víctima de un juego mental, de una estructura mental que no debió ser así, porque la terapia no es precisamente esto, ¿no? La terapia tiene que ayudarte a sanar, a mejorar. Pero después cuando me di cuenta de prácticas de manipulación, todo lo que fui aprendiendo en el camino, dije, lo que a mí me ha pasado es un juego mental. O sea, una persona ha jugado con mi mente, ¿no? Con mi mente. Y la segunda parte es cuando la terapia se convierte en control y el paciente pierde su individualidad, ¿no? Que un poquito complemente el título del libro. Sí, Te voy a hacer un pie de página aquí que me parece claro. importante. Algunas personas, valiéndose de una pequeña parcela de poder, fungiendo de autoridad, aprovechan esta situación encontrando al otro lado una vulnerabilidad por parte de su víctima y de lo que debería ser un espacio de sanación, un espacio de cuidado, de salvaguarda, se convierte en un espacio de peligro, de riesgo. Por eso me permito preguntarte, Gisela, ¿a quién está dirigido este libro? ¿A las víctimas? Sí, en parte está dirigido a las víctimas de manipulación, por ejemplo, o de cualquier otro tipo de violencia psicológica. Y también, no puedo negarlo, a los mismos psicólogos, ¿no? Está dirigido a los mismos psicólogos para que cuiden de alguna manera la práctica o para que cuiden la profesión. Es una profesión muy noble, sí, ellos tienen las herramientas para ayudar, pero algunos de ellos, en vez de usarlo como herramienta, lo utilizan como arma. Entonces, eso que debería ayudar hace todo lo contrario, ¿no? Y ahí, lamentablemente, pues el que tiene la sartén por el mango es el terapeuta. Después de haber leído el libro El juego mental del terapeuta, me queda claro en lo personal, como lector, de que este libro no está imbuido de emociones espurias, entiéndase venganza, odio u otro parecido. ¿Esto fue intencional? Cuando tú te sentaste, Gisela, a redactar este libro, ¿fuiste cuidadosa? ¿Estableciste parámetros de tu redacción? Cuéntanos un poco de eso. Sí, muy buena tu pregunta, Marcos. De verdad que yo quise hacer un libro en función a lo que yo quisiera recibir, ¿no? Okay. Entonces, a mí me hubiera gustado aprender esto antes de todo lo que viví, pero también me hubiera gustado leer la firmeza del autor y obviamente cero resentimiento, ¿no? Porque a veces cuando entran la escritura, quizá temas así como tú me dices, de venganza o de bronca o de cólera, quizás el lector lo puede ver como algo personal más allá que como algo universal. Y yo quería dejar realmente un legado que sea universal, que las personas sepan. He leído mucho y, por ejemplo, los pacientes no deben saber que hay un código deontológico que los protege, porque se supone que tú vas a terapia por recomendación, llegas y estás confiado. Es más, ni siquiera, yo estoy segura, ninguna persona que nos está viendo, si ha sido paciente, tú entras, te recomendaron, no le dices, dame tu currículum, a ver dónde está tu título. Nadie hace eso en una sesión de terapia. Y yo quise dejar precisamente un libro informativo, calmado, con un aprendizaje después de cada capítulo, con capítulos, varios capítulos tiene mi libro y cortitos, con un lenguaje sencillo para proteger precisamente al paciente, ¿no? Mira, qué interesante, Sí, porque no se trata de un libro
cuyo objeto sea criticar una determinada terapia o escuela de la psicología, sino contar, como tú bien lo dices, un libro informativo desde la experiencia, tu experiencia personal, Sí. una serie de sucesos claramente retadores en todos los aspectos y que en su momento tú has iniciado acciones. Y aquí me quiero detener un momento porque me parece importante. Eh, Coméntanos un poco cómo tú estás viviendo, cómo te sientes tú con las acciones que vienes librando y que vas consiguiendo justicia de a pocos. Cierto es, y tengo que decirlo, en mi formación de abogado, que nuestra justicia peruana definitivamente procura ser lo mejor posible. Tenemos jueces probos, Sí. grandes funcionarios que conozco de primera mano en el mundo de litigio, de los procesos, pero también es cierto de que nuestro sistema judicial es burocrático, es lento. Es lento. La justicia quisiéramos tenerla desde una perspectiva de víctima, donde el sentido de oportunidad es distinto, quisiéramos tenerla para el día siguiente, no siempre ocurre. Puede ocurrir después de varios años. ¿Cómo vives esto, Gisela, desde tu sentir? Sí, esta pregunta también es muy buena y llega al fondo del corazón en el sentido de, para mí fue un shock en pandemia enterarme en primer lugar que había sido víctima de una mala terapia. Con el correr de las denuncias y los procesos, me doy cuenta que tenía que aceptar que yo había sido víctima, aunque la palabra es fuerte, pero también tenía que salir de ese papel. O sea, ¿y cómo salgo? Porque no me podía quedar en el lugar de víctima mientras dura todo un proceso legal, que puede ser años. Entonces, el juego mental del terapeuta precisamente es como una suerte de muleta o bastón para mí que me sostiene y me saca del rol de víctima. Ya entendí que era víctima, procesé que fui víctima, ahora te doy una información para que puedas poner en uso todas las personas y claro, no caigan en lo mismo. Entonces, sí, es lento, hay varios logros, nosotros hemos obtenido este tema de la sanción en el Colegio de Psicólogos para este terapeuta. Hay procesos abiertos que están yendo por buen camino. Yo confío en la justicia, te soy sincera, pero sé que toma tiempo, ¿no? Y mientras tanto, yo no me podía quedar en el mismo rol. Entonces ahí decidí retomar esto que te comentaba de cuando era niña, retomar la escritura, avanzar. Tengo otros proyectos en escritura también y me estoy preparando, estoy estudiando también storytelling, habilidades blandas, varias cosas, ¿no? Para reconstruirme. Interesante, Gisela. Entiendo que ante el reconocimiento de víctima hay un punto donde te motiva a ti salir a la palestra, ¿no? Frente al público, y cosa que no debe ser fácil, bien, porque muchas veces en la víctima le acompaña la culpa, Sí. bien. Ante esa situación, ¿qué fue lo que motivó a ti tomar acciones, publicar un libro, salir a la palestra sin sonrojez y decir, ocurrió esto? Vengo a contarlo para que otras personas que podrían vivir una situación parecida, que lo estén viviendo, no se vuelva a repetir o que encuentren en este libro un espacio para reconocerse y también tomar acciones. Las personas que fui conociendo en el camino fueron determinantes, de verdad. Y una de las personas fuiste tú, Gracias, realmente. Gisela. Sí, de verdad. El estudio de Marcos Piña, mi abogado, fue determinante porque yo pasé por una situación bastante particular, como repito, es una terapia mal llevada que me bajó la condición de ciudadano. Y cuando yo contacto a tu estudio, voy recuperando poco a poco también mi condición de persona, sentir que tengo derecho de denunciar que ha habido algo incorrecto. Y aquí hay dos polos, ¿no? Que a veces me he encontrado. Si denuncias, lo toman como que es un arrebato, una animadversión hacia alguien. Si no denuncias, eres cómplice. Entonces, es como que hay dos caminos, ¿no? Y yo sabía cuál era el mío claramente, ¿no? Sí. Hace un momento te hice mención que lamentablemente eh, a las víctimas les alcanza, les asalta la culpa. Sí. ¿Sentiste esto? ¿Cómo lo has manejado? Claro, yo la mayor culpa que he sentido, y te lo digo sinceramente, fue haber contado mi historia, o sea, mi historia de vida, ¿no? Porque uno va, como te decía al Ujú. inicio, a la terapia
pues contando el problema puntual que puedes tener. Puede ser que estés pasando por un duelo, una mudanza, una ruptura sentimental. Vas con eso, pero sin pensar que te van a dañar. Entonces, cuando ya pasan estas cosas desagradables, de mala praxis, de manipulación, hubieron muchos momentos dentro de la terapia incluso en los que yo dije, ¿para qué conté? ¿Para qué conté mi historia? Pero luego yo misma, y sentía culpa de haber contado, ¿no? Pero ¿para qué conté que mi papá era autoritario? Ahora esta persona se puso autoritaria. ¿Para qué dije que no me daban la palabra? Ahora él tampoco me da la palabra. ¿Para qué conté esta o cual cosa sobre mi historia familiar? Ahora luego lo está utilizando para atacarme. Aunado a todo esto, en lo personal me llama poderosamente la atención, Gisela, corrígeme si estoy equivocándome, de que no hay un libro de similar naturaleza. Es decir, cuando se habla de terapeutas, se desarrollan definiciones, conceptos, se habla de escuelas de la psicología, de métodos científicos. En toda la literatura de los psicólogos siempre se habla de esto. Pero es la primera vez, insisto, corrígeme por favor, Gisela, que he tenido la oportunidad de acceder a una obra, a tu obra, en donde el enfoque no viene de la academia, que no viene de la teoría, que no viene de la comunidad de la psicología, sino que viene del paciente, del tratado. Sí. Cuéntame un poquito de eso. Muchas gracias por tu pregunta. De verdad que sí, Marcos. Es bien difícil que haya un libro de psicología en este sentido de una experiencia difícil con un terapeuta, escrito por un terapeuta. O sea, el terapeuta escribe desde la teoría. Hay muchos libros de psicología, sí, pero la voz del paciente nunca ha sido validada y tengo certeza de que no hay pacientes que escriben desde el lado del paciente información para proteger a otros pacientes o para que los psicólogos mejoren el desempeño de la profesión. Sí, no hay. Yo he visto en internet, me parece, hay algo escrito por un psicólogo contra algún tipo de práctica, pero por pacientes no. Ocurre lo mismo en el derecho. En el derecho, quienes escriben son los abogados, pero nunca escribe el usuario de la justicia, que es el ciudadano de a pie, el que fue estafado e interpone una denuncia penal por estafa. Él no se sienta a redactar, a escribir un libro. ¿Cuántas cosas nosotros los abogados aprenderíamos escuchando a nuestros propios clientes? Y lo mismo ocurre en la psicología. Yo creo que este libro, me permito decir, no soy una voz autorizada, es de obligada lectura, pero también debería ser leído por los psicólogos para que puedan entender desde otra perspectiva, desde otro enfoque de la víctima, del paciente, qué ocurre en sus cabezas. ¿Qué mensaje tienes para las personas, Gisela? En Para quienes nos están general, escuchando. sí, Marcos, en general, de verdad hay que cuidarnos a veces, no ser tan, no quiero decir la palabra confiados, pero tomar precauciones en torno a todo, ¿no? Yo estoy hablando también desde la terapia que yo experimenté, es una terapia formal, porque también me han preguntado, bueno, es que ahora hay múltiples terapias energéticas, no, esta es una de las terapias formales, personas colegiadas en el Colegio de Psicólogos del Perú, valga la redundancia. Entonces, el mensaje es estar un poco más alerta, hacer de verdad caso, suena etéreo, pero hay que hacerle caso a nuestro cuerpo, ¿no? A veces sentimos un malestar, no nos gusta estar en un lugar, sentimos siempre hay una señal, pero como he dicho en una entrevista anterior también, yo lo manifesté. Por ejemplo, en la terapia que yo llevé, yo manifesté mi malestar y el psicólogo me decía que eso era parte del tratamiento, la resistencia, y te palabrean a veces con cosas que tú le crees, pues, porque es el profesional y uno aguanta y aguanta y aguanta demasiado. Hay que saber salir de los lugares que son dañinos para nosotros a tiempo, ¿no? Hacernos caso más a nosotros mismos y no esperar que el terapeuta o el psicólogo nos dé la venia para salir de la terapia, porque muchas veces hasta por factores económicos no lo va a hacer, ¿no? Por una conveniencia económica, pero debemos de escucharnos un poco más, la verdad, e informarnos, ¿no? Totalmente. ¿En dónde podemos conseguir el juego mental del terapeuta?
Gracias, Marcos. El juego mental del terapeuta lo pueden encontrar de manera física en la librería Book Vivant, ubicada en la calle Miguel Dazo 111 San Isidro, también a través de la página web de Amazon y a través de la página web del grupo Igneo. El juego mental del terapeuta es un libro de obligada lectura. He tenido la oportunidad de leerlo. Simple y llanamente es enriquecedor, es interesante, te atrapa, te engancha de principio a fin. Y los invito a leer. Gisela, te felicito, te agradezco tu participación, te deseo todo lo mejor. ¿Y cuándo hay una segunda parte? Uy, ya, está ya escrito, está ya escrito. De verdad que sí. Quedamos a la expectativa. Muchísimas gracias, Gisela, gracias a todos. Gracias a ti. Encantados, un Nos gusto. vemos. Chao.